Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Cantemos, hermano, para empezar el ministerio, la palabra de Dios, el himno número 138. A tu presencia, oh Dios bendito, vengo y proclamo con gran fervor. Cuánta alegría tengo en mi alma, qué dulce karma ya por tu amor. A tu presencia, oh Dios bendito, vengo y proclamo con gran fervor. Cuánta alegría tengo en mi alma, qué dulce alma ya por tu amor. No me escondo de tu presencia, con confianza ya puedo estar. Ceso mi miedo de tu mirada, no tengo nada que vencerás. Yo que me amas, puesto que Cristo en Jesucristo ruega sin par de que no obstante negra historia tengo en tu gloria propio lugar. Gracia divina se encuentra y se concentra divino amor y sobre el cielo
tan santo, Señor, tan puro, Señor. Estamos aquí, Señor, presentes, Señor, delante de ti, Señor, para alabar, glorificar tu santo nombre, Señor, en este santo y bello día, Padre Santo. Muchísimas gracias, Señor, por traernos hasta acá, Padre Santo bendito, para escuchar, Señor, para oír, Señor, tu mensaje, Señor, para oír tu palabra, Padre Santo bendito, que tú nos tienes en este santo día, Señor, Padre Santo bendito. Dirige, Señor, a tu santo siervo, Señor, que va a llevar tu mensaje, Señor, que pongamos oído presto, Señor, para aprender, Señor, cada día, Señor, oír, Señor, y aprender, Padre Santo bendito, gloria. Porque tú, Señor, pronto, Señor, vendrás por nosotros, Señor. Pero mientras estamos aquí, Señor, en este mundo, Señor, seguiremos alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Danos fuerza cada día para el Santo bendito, para estar aquí presente delante de ti, Señor, y no desmayar para el Santo bendito. Para los oyentes también, Señor, para que oigan tu palabra santa bendita y crean en ti, Señor. Crean en tu palabra, Señor. Crean en tu mensaje, Señor. Y lleven la buena nueva de salvación a su hogar, Padre Santo bendito. Que aprovechen este día, Señor, porque el día de mañana no lo sabemos, Señor. Hoy es el día, Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud, Padre Santo bendito. Todos lo pedimos, Señor, te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces tenemos el estudio de la última iglesia de estas 7 que tenemos aquí, y empieza y termina el último, desde el 14 hasta el último versículo. La Odisea, la 7ª iglesia. Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 al versículo 22, dice Dios en su santa palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice él, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre Santo, una vez más, en este nuevo día que tú nos permites que nos acerquemos a la invitación que el Espíritu Santo en esta mañana nos está haciendo para que prestemos atención con reverencia, con interés y con hambre de aprender todas las cosas que tu Hijo dejó escrito en este santo libro. Padre, queremos pedirte la dirección del Santo Espíritu para que podamos comprender todo cuanto está hoy apartado para esta asamblea, para edificación, Señor, y aprovecho de nuestras almas. Que tú nos bendiga de lo alto y nos abra el entendimiento y llene nuestros corazones de estos preciosos tesoros que son tu santa y bendita palabra. Hoy te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Bueno, llegamos a la última iglesia, ¿verdad? Y esto ha sido unos estudios simples porque siempre las 7 iglesias tienen mucho que aprender y mucho que ilustrar. Pero bueno, lo que nos toca en esta pequeña asamblea es importante. No se les olvide, hermano, que yo lo repito ya por 4ª vez, que todo esto de estas 7 iglesias que Dios tomó desde el principio de su fundación ha sido para ilustración, ¿verdad? Y enseñar a la iglesia que se someta a las santas y benditas directrices que Él dictó cuando Él dijo: edificaré mi iglesia. Y el Espíritu Santo siempre es el que está encargado de administrarle a todos los creyentes las enseñanzas en este libro. Pero ¿para qué son las enseñanzas? Para aprender. Una vez que hayamos aprendido, veremos el resultado de ellas cuando la pongamos por obra. Entonces estamos llamados a esta asamblea a ser practicantes constantemente. Por eso es que la palabra de Dios nos llama que somos obreros del Señor, en una labranza del Señor, ¿verdad? Una labranza puede ser cualquier cosa en el campo de hortalizas o otras cosas, pero siempre el obrero está trabajando. Cuando un obrero tiene una labranza, lo que se llama un barbecho, un conuco, una parcela sembrada, siempre la está, ¿verdad? La está sembrando y la está limpiando, estercolando. ¿Para qué? Para que produzca más. Así tiene que ser nosotros en esta asamblea, estudiando la palabra de Dios. Fíjense que yo la semana pasada dije una cosa y sin embargo no la dije completa, de que Salomón, cuando recibió el beneficio de construir aquel templo, ¿verdad?, recibió la ayuda de la ciudad de Irán, y entonces el agradecimiento, porque eran como 185,000 obreros, creo, o menos, no sé, no lo leí con toda seguridad, pero lo tengo, enseñanzas viejas en mi cabeza. Entonces pronuncié que, como aquí decía la última asamblea, el que venciere yo le haré columna en el templo, ¿verdad? En templo, y con un nombre. Pero claro, no fui muy explícito. Sin embargo, aquí hay una hermana que sí me copió y verificó en las escrituras, y con un diccionario bíblico, un comentario, y corrigió los 2 nombres, porque uno era Salomón en el templo principal, colocó varias columnas, y entre ellos 2 columnas que se destacaban con belleza y hermosura, con oro y marfil y plata y otras cosas preciosas, y todo el que entraba en aquel templo veían aquellas 2 columnas en honor a 2 príncipes de allá de Irán, ¿verdad? Entonces, además de eso, tenían el nombre y un significado. Y esa hermana se ocupó, ¿verdad?, de eso, y así es que debe de ser, buscar el nombre correcto, como yo lo pronuncié incompleto, para entonces, mira, saber que a veces uno aquí se le sale que algunas cosas incompletas e incorrectas, y eso es bueno, y el que está oyendo capta más que los que estamos exponiendo. Así que yo la felicito, y ojalá, hermano, todos, cuando venga algo que no entiende, en el diccionario bíblico ilustrado aparecen algunos nombres de las escrituras y algunas pequeñas explicaciones que son buenos para los miembros de esta asamblea, hembra o varón, siempre verificar y ver, como decían los oyentes que oyeron a Pablo, en Berea, que vamos a ver, Pablo, lo que tú estás diciendo, fueron a verificar, ¿a dónde? En la palabra de Dios. Y ese es un deber y una responsabilidad de todos nosotros, sin excepción, en esta congregación, para que no nos dejemos, ¿qué? No, meter el gato por... Entonces, eso es bueno, hermano, y me gusta eso cuando un hermano me hace una pregunta y también me corrige. Mira, hermano, oye, me encanta, porque para eso nos edificamos unos a otros. Eso es bellísimo, eso es bellísimo. Hay una cosa que le produce estupor y alguna incomodidad a algunos hermanos de esta congregación. Fíjate que el Señor Jesucristo tomaba siempre en sus 12 apóstoles, ¿a quiénes? A 3. ¿Y quiénes eran ellos?
Pedro, Juan y Jacob. Y uno le tenía el sobrenombre a Pedro, Piedra. Y a los dos hermanos los llamaba, a los morochos, a Juan y a Pedro, hijos de fuego. Él veía en esos tres hermanos que se destacaban por sobre los 12 porque eran interesados, eran torpes como una piedra y duros como una piedra. Y Juan y Jacob eran impulsados como fuego, y el Señor los calificaba así, los llamaba hijos de fuego, vengan acá, piedra, vengan acá. Entonces, mira, eso es para distinguir cómo ellos se destacaban. En las congregaciones, como aquí hay algunos hermanos que se han destacado y yo los llamo, les digo esto y les digo el otro y compartimos el sábado allí. Pero la mayoría parece que viven como asustados, escondidos. Aquí todos tienen ministerio, ¿verdad? Todos participamos en algo pequeño, hasta la lectura, mira. Entonces cada quien, los que vienen el sábado estudian, cada hermano tiene un deber como la hermana que toca el órgano y preparar a los hermanos para cantar. Hermanos, quiten esas palabras de su corazón, ¿verdad? Preferencia, no hay preferencia, aquí no hay preferencia. Bueno, y entonces, hermanos, tomen la cosa porque el cuerpo humano nunca tiene ¿qué? Arreglo, no tiene composición. La única que tiene composición y formación militar, ¿quién es? La nueva criatura, esa sí tiene. Siempre tiene que aceptar, como lo vamos a ver, disciplina, corrección, ¿verdad? Y estímulo para que siga hacia adelante. El alma, el cuerpo va para abajo, polvo somos. Bueno. Empecemos, pues el 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí dice el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación y de Dios. Este primer versículo, fíjate, el Señor Jesucristo se presenta como se presentó allá en el primer capítulo a Juan, en 7 disposiciones, ¿verdad? Su cuerpo en simbolismo como se presentó, y a cada iglesia él colocaba una parte de esa formación que Juan vio, ese rostro desde el cabello hasta los pies. Ahora, aquí como último, el Señor Jesucristo se presenta como el fiel y verdadero y el santo, ¿verdad? Porque en toda la escritura el Señor Jesucristo es como Él le dijo a Moisés, ve Moisés y dile a Faraón, yo soy. Esto es lo que sigue, el amén, no significa otras cosas, porque lo van a conseguir en otros libros cambiados, pero yo soy el que soy, ¿verdad? Aquí está. Y yo soy el verdadero desde el principio, ¿verdad? Como dice la primera carta a los Colosenses. Él fue quien creó todas las cosas y por Él permanecen y para Él permanecen, ¿verdad? Él es el creador desde el principio. Y entonces cuando ustedes manejan el contexto, van a encontrar que el Señor Jesucristo, yo soy desde el principio, como el omega, como el alfa y el omega. Por eso el que se presenta aquí en la Odisea, aquí, eso es bello, aquí dice él, el amén y el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? El principio de la creación de Dios, ¿ya? Y si ustedes lo quieren buscar, busquen los Proverbios 3 y búsquenlo por allí en los contextos para que lo van a conseguir, que él se describe, yo soy el que soy, ¿verdad? El que conoce lo más íntimo de nosotros y está en la iglesia conociendo. Él hoy, fíjese, en Espíritu Santo está en esta mañana y él está viendo quién de ustedes se va a interesar en esta clase que yo voy a desarrollar en una forma simple y sincera, pero edificante, que no le estoy cambiando a nadie. Entonces pasamos al versículo 15. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Cómo se entiende esto? Fíjense ustedes que resulta que cuando en una iglesia desde el principio, Dios dice, edificaré mi iglesia. Y él dice en los Hechos de los Apóstoles que él traía y agregaba cada día todos los que habían creído, los agregaba a la iglesia. Pero también el diablo se ocupó de traer a la iglesia
Porque ¿cómo lo sabemos? Si uno vamos a las 44 parábolas del Señor Jesucristo, encontramos la cizaña. Dice el Señor Jesucristo dándonos un ejemplo en parábola, porque dice, sin parábola no les hablaba, sino con hechos gráficos o de la vida real, para que entendieran de una forma más simple los recién convertidos y agregados a la iglesia, ¿verdad? Y él dice que el sembrador salió y sembró trigo puro, pero a medianoche vino ¿quién? Y sembró cizaña. Y después al día siguiente que dieron los cielos en esa parábola, Señor, mira, no sembraste esto, mira la cizaña, quiere que la arranquemos. ¿Qué le dijo el Señor? Ahora debemos tomar en cuenta, hermano, que si nosotros somos creyentes verdaderos de esa asamblea y somos trigo puro, somos creyentes verdaderos, no se les olvide que ninguno de nosotros tiene la visión y la cualidad para decir, tú no eres creyente ni tú tampoco. El uno que lo sabe es, él es el único, que es lo que quiere decir aquí. Cuando él sabe que en la asamblea hay trigo falso. ¿Cómo se sabe el trigo falso? ¿Cómo se sabe que el trigo falso? Usted sabe que el trigo puro tiene muchas macanitas, ¿verdad? Y va creciendo. Ahora, y se sabe, el agricultor sabe cuál es el verdadero trigo puro. Pero al lado hay otra matica igualita al trigo puro. Y la misma macanita igualita, mira, igualita. Entonces solamente el experto sabe. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando se aprieta la falsa, lo que bota es gas, aire, ¿verdad? Esta es la falsa. Sin embargo, entonces el agricultor dice, para que el trigo de él en esa hectárea, en ese terreno, sea más fuerte y crezca, tiene que cortarlo. Pero cuando el terreno es extenso, él lo deja para que las alimañas que suben se coman el falso y no el bueno. Ahora, el Señor Jesucristo ponía esto como ejemplo, ¿no? Que en la congregación siempre hay quien, el que no es trigo puro. Eso lo dice él. No se ofendan los que no son verdaderamente creyentes. Eso lo dice él. No, en las asambleas en 2000 años, siempre en todas las asambleas, allá, aquí, como pequeñas, grandes, hay siempre la cizaña. Y el único que la sabe, el único. Por eso él le dijo a los apóstoles como enseñanza y quedó, mira, no déjanla que crezcan los dos juntos, que el día de la siega, bueno, ¿quién? Los ángeles de Dios. Y fíjense que es un atributo que solamente le pertenece al Señor Jesucristo, que eso se lo va a él a dar a los ángeles. Son los ángeles de Dios que van a arrancar la cizaña de la iglesia verdadera. Tómelo en cuenta, porque a nosotros nos gusta decir, tú no eres cristiano, tú no tampoco. Sí hay cristianos, pero son, ¿qué? ¿Cristianos qué? Inmaduros, carnales, que nunca aprenden ni dejan de aprender dentro de la congregación, ¿verdad? Que andan entonces saboteando el que verdaderamente es tibio, ¿verdad? El que es verdaderamente tibio, por lo menos aquí todos nosotros somos tibios, y no somos ni fríos. Tenemos nuestras debilidades. Ajá. Y a veces no nos dejamos llevar por lo que el Señor nos cuesta obedecer. Debemos de ser calientes, porque si no, si somos tibios, fallamos. Ajá. Y ahí sí va a haber de tibio vamos a caliente. ¿Y quién nos calienta a nosotros? El Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo dijo allá en Juan 16, el Espíritu Santo tomará de lo mío. Entonces a medida que el Espíritu Santo nos está animando, nos está enseñando, nosotros, oye, vamos. Entonces de frío, oye, un ejemplo, ¿qué pasó con los 2 discípulos de Emmaús? Cuando el Señor se le presentó ahí. Mientras Él les hablaba la palabra, oye, dice que les abrió su corazón, pero ellos les ardía, ¿qué? No ardía nuestro corazón
cuando Él nos abría la palabra. Oye, así mismo el Espíritu Santo, a medida que nos va enseñando en la congregación y en el estudio privado, nos va, mira, de frío a caliente, a caliente, a caliente. Entonces, oye, mira, cuidado, no hay que confundir los cabezas calientes con... porque el mundo está lleno de los cabezas calientes. Entonces, de calientico, o sea, vamos aprendiendo fervorosamente, nos vamos llenando de la palabra de Dios, ¿verdad? Es como dice un salmo, que la vida del creyente es cuando el sol sale en la aurora y después el sol va calentando la naturaleza. El creyente que siempre está aprovechando la mañana y el día en la palabra de Dios, en oración, ese va creciendo en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y deja de ser, mira, frío y deja de ser tibio. Y entonces se mantiene, oye, frío, caliéntame. Entonces uno va aprendiendo y va uno creciendo y va uno madurando. Y esto el Señor dice, ojalá fuese, fíjate lo que el Señor dice, ¿verdad? Ojalá fuese frío o caliente, pero oye, ojalá fuese y un cristiano fervorosito y calientico y lleno de la palabra de Dios. El Señor lo lleva, mira, el Señor lo tiene. Bien. Dice que cuando Pablo hablaba ahí en los Hechos de los Apóstoles, en aquella gente que hablaba, había una mujer que era tejedora y vendedora de tela. ¿Y qué pasó? Se llamaba Lidia, ¿no? Y dice que le sacaba las palabras a Pablo de la boca. Y creyó y se convirtió allí en su casa. Y entonces, oye, le lavó los pies a todos los que iban como peregrinos a su casa. Entonces, ¿qué resulta? Que eso es lo que quiere Dios. Un hermano de esta congregación, una hermana que sea caliente, es decir, que sea fervorosa, que sea llena de la palabra de Dios. Que en su hogar, como dice el Proverbio 31, pueda ella edificar su casa con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para el bien del esposo y para el bien de los hijos y de los nietos. ¿Y ejemplo para quién? Ejemplo para los que nos están viendo, ¿verdad? Por eso dice allí la mujer inteligente, la mujer sabia, la mujer que recibió, la justa, ¿verdad? Entonces dice allí, y Dios destaca, el Espíritu Santo destaca ya cualidades. Y eso es bello, eso es hermoso, porque sabemos que la mujer casada tiene mucho trabajo. Pero cuando la mujer sabe dividir su tiempo, oye, Dios le multiplica sus virtudes en el hogar, como dice la palabra, con los hijos, con los nietos y con todas aquellas cosas que dice que el esposo con el tiempo la alaba por ser una buena sierva de Dios. Ojalá Dios en esta congregación nunca tenga que decir nada negativo de las hermanas de esta congregación, sino que sea para bien siempre. Que los tibios somos todos los aprendices. Nosotros ahorita estamos en el nivel de aprendiz, porque si vamos a decir que somos calientes, llegamos a la meta. A Dios le gusta que todos seamos tibios, pero tibios de progreso, ¿verdad? De progreso. Por eso le pongo el ejemplo que el Espíritu Santo dice en ese salmo, ¿no? Que la vida del creyente, del justo, es como el nacimiento del sol. A ver, que va, a ver. Pero en el texto suena como que no le gusta el término medio. En esto, dice, mira, ojalá fuese frío, porque si eres frío, mira, ya yo no tengo nada contigo. Él no tenía uno frío en su congregación. No fuera Judas. Y tarde o temprano, él le dijo, bueno, sí. Bueno, y él mismo lo sacó de allí. Y hasta ahora, en 2000 años, a los fríos, él los ha sacado. Ya lo vamos a ver. Porque eres frío, yo te saco de la congregación, porque me eres estorbo. Vuelvo otra vez. El agricultor, cuando sabe que al lado de una mata está una negativa, él la quita porque se está comiendo la savia de la verdadera. El agricultor. Actualmente el agricultor que siembra maíz elimina tempranamente las parásitas que crecen al lado del maíz y las va todo el día las va, ¿entiendes? Quitando esos parásitos porque le quita savia. Y cuando el agricultor se duerme, esas mazorquitas son pobres y unos granitos chiquiticos. Pero cuando él estercola y abona
todo aquello, las mazorcas de maíz, con el tiempo a los 3 meses, ahorita en mayo, van a haber unas tremendas mazorcas. El frío Él las bota. Ahora el caliente Él los bendice. La palabra caliente envanece, echa a perder al creyente, al pastor, a la directiva y al creyente. Una persona que tenga una buena voz, que cante en la congregación, quiere ser la única siempre cantando. ¿Entiendes? El que predica bien y se sirve todo, quiere que siempre lo utilicen como predicador. El que da ministerio, que convence a los demás, ay no, fulano. Entonces Dios dice que tengamos cuidado con los calientes en las congregaciones, aquellos que son máximos. Yo prefiero ser en esta congregación un hermano tibio, porque yo con la oración, con la palabra, con venir siempre y obedecer al Señor, voy calentándome, es decir, voy aprendiendo, pues, voy capacitándome, voy llenándome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy siendo un miembro más activo en la congregación, más fervoroso. Cuando llegue el domingo, pase lo que pase, yo no me pierdo. Cuando ustedes tengan algún percance, no dejen la invitación del Señor por algunas cosas. El Señor se encarga. Deja allá afuera los problemas, los zapatos, deja allá afuera tus problemas, entra al lugar santo, 1 hora a velar con Cristo, es productiva. Y uno sale de aquí, yo no sé, me disculpan, yo siempre he salido lleno y con el corazoncito lleno de aquí calentico. Bien, muchas veces veo que el domingo es corto para mí. A los tibios que no crecen y a los fríos, Él los vomitará. Porque ningún cristiano que puede quedarse en la mitad. Esta frase triple tiene 3 aplicaciones, hermano, que si la vemos así, ahora, pero si yo digo a ustedes, no, ya yo llegué, eso es vanidad y el enemigo me está esperando y resulta que el Señor le da permiso y viene el diablo y me zarandea. Yo no soy caliente, pero yo siempre me califico de frío, de tibio. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, porque si no, no se cumple lo que dice Pedro en la 3 de Pedro 3:18, crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y cada día uno que va consagrándose, oye, viendo la fidelidad de Dios, uno sigue esa fidelidad, uno es puntual, uno es agradecido. Y cuando llegará el domingo, oye, mira, yo sábado en la noche estoy esperando. Para mí, tanto el frío como el caliente son cristianos. Solamente que el cristiano que es frío es aquel cristiano que es cristiano, pero que pasa desapercibido totalmente. Es decir, no se sabe, no está aquí, pues el caliente es aquel eufórico, aquel que, como usted dice, le gusta predicar, le gusta intervenir, ese es el caliente. Sí. En cambio, el tibio no es ni frío ni caliente, y ese no es cristiano, y está aquí por estar, lo vomitará de su... Por eso lo dije al principio, que el Señor dice, mira, el único que juzga y Él sabe quién es aquí, caliente y frío, es Él. Yo no tengo la capacidad para decirle, mira, tú no eres cristiano, o tú eres un super cristiano, no tengo la capacidad. Bien, primero porque yo no elogio la vanidad de ninguna persona, ni tampoco discrimino a aquel que no sepa nada. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana, ¿verdad? Ser como el Señor, aprendan de mí que soy. Entonces uno cuando uno consigue un cristiano agresivo, bueno, calladito. El apóstol Pablo decía a los agresivos, yo me he hecho gentil a la forma de ellos para ganarlos con mi conducta y con mi palabra. Entonces uno, hermano, viendo estos 3 puntos, uno, el que es frío, bueno, eso quien lo sabe es, el tarde o temprano lo sacará. Y es que el caliente, el Señor lo está estimulando. Pero mira, ¿qué pasó? Viniste hoy, no estás orando, no estás cantando, mira, no estás viendo, no estás dando buen ejemplo. Y entonces el Espíritu Santo aviva. No se le olvide que en todas las Escrituras el Espíritu Santo tiene varias representaciones. Y entre ellas, ¿qué? El fuego. El fuego, el Espíritu Santo es fuego, hermano. El fuego, cuando uno es creyente, es estimulado, encendido, vestido del Espíritu Santo. Uno siente la vestidura de fuego, no de agua fría. Bien, y uno debe de saber que en la congregación
si hay una persona que es súper fría en la congregación, orando por ellos, orando por ellos, orando. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan la promesa. Una de las cosas, perdonen esto que siempre lo meto aquí, una de las cosas que nosotros oímos el consejo de un pastor y él nos dijo, prediquen primero a su familia que son grandes. Y entonces nosotros nos ocupamos de evangelizar a toda la familia en Caracas, en Oriente, en todas partes. Y bueno, ¿qué hizo el Señor, hermano? A toda esa gente las evangelizamos y toda esa gente el Señor las ha agregado a la iglesia. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando uno ve a una persona que es tibia, el Espíritu Santo justamente le está estimulando, mira, pero da un paso más, da un paso más, da un paso más, y así la persona se va sintiendo calientita. No el frío en vez de dar un paso hacia adelante lo da hacia atrás. Y el único que sabe en estas tres expresiones es el Señor. Bueno, fuera de aquí, fuera, porque está ocupando el lugar de otro. Hay ejemplos en los evangelios que dice, échalo a las tinieblas de afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Yo tengo aquí un contexto que saqué sobre eso, porque está en Juan capítulo 9, del 39 al 41, dice el Señor en su palabra. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora por qué decir, vemos, vuestros pecados permanecen. El Señor dijo sus palabras. Y ahí está pues los que se engañan en la congregación diciendo que son trigo puro. Entonces lo único que cuando los aprieta, que los pone a prueba es el Señor Jesucristo. Y justamente porque el Señor Jesucristo a todos esos dirigentes sabios que tenían vestidura y hacían largas oraciones y acaparaban toda la entrada en el templo y el pueblucho por allá afuera, hermano, el Señor Jesucristo los sentenció y a los 37 años, ni no a los 40, pero a los 37 años, les vino el juicio, eso que tú acabas de leer. Le vino el juicio a todo Israel, sobre todo los doctores, escribas, a los administradores del templo y todos aquellos que no eran chicha ni limonada. ¿Entiendes? Eran fríos y el Señor los sacó, hermano, y los mató con el imperio romano. Es que Dios es muy claro. Dios habla para que nadie se engañe. Se es cristiano cuando la persona de corazón, porque hay cristianos de formación, pero no de convicción. No se les olvide eso. Entonces, ¿qué resulta? Que, hermano, ahora en las congregaciones todo, vuelvo a repetir, en 20 siglos la congregación sí hay cizaña. No somos nosotros para juzgar a nadie en esta congregación, no, sino el Señor. Ahora, yo sí sé que yo tengo que ocuparme de ser calientico siempre al Espíritu Santo. Bueno, vamos a pasar el 16. Mas porque eres tibio y otra vez, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto ha pasado aquí, hermano. El Señor, lástimamente, que el Señor le ha hablado a muchos hermanos y a matrimonios completos de aquí, de esta congregación, y no le han hecho caso, hermano. ¿Y qué pasa? He visto familias y personas individuales que Dios las ha sacado, las ha vomitado de aquí. Las ha vomitado. En el caliente, el hermano caliente, tenemos que cuidarnos mucho, hermano, porque muchas veces, a pesar de que nos creímos, muchas veces no hacemos lo que Dios nos está mandando. Y mira, y entonces Dios nos coloca en una prueba. Y de esa prueba, si no salimos, el Señor entonces nos coloca en cama. Y de la cama, ¿entiendes? Porque para todo hay justicia, para todo hay justicia. Y tenemos que tener cuidado los que creemos que estamos calienticos, calentándonos, como los que están fríos en una congregación. Siempre tenemos que cuidar. Porque Él dice, como lo digo, yo soy el que soy y está aquí como el fiel y verdadero, con ojo, y tiene un oído percibido. Y Él examina todo
Por eso es que 7 veces dice, el que tiene oído para oír. Bueno, ¿y qué más entonces? Oigan lo que el Espíritu Santo, y como hizo la hermana, verificó. No entiendo esa parte de que te vomitaré de mi boca. Te explico, cuando una persona tiene ganas de vomitar, ¿qué toma? ¿Qué es lo usual que nos enseñaba? Agua caliente. Entonces, y los judíos tenían, mira, bueno, menos mal que dijiste, los griegos, los romanos, en su gula comían demasiado en sus banquetes. Los siervos de ellos, los siervos de los esclavos griegos y romanos, tenían en su plato y en sus cosas una plumilla. Y esa plumilla, cuando comían y bebían los nobles, y que había tanta comida todavía en la mesa, y esto no se puede perder, venía el siervo y le metía la plumilla de pelito en la boca hasta allá y lo hacía. Botaban todo, pasaban como media hora y volvían, se comían medio cochino, tantos kilos de carne, 3 botellas de vino y volvían otra vez. Eso está en uso y costumbre, en historia de los griegos y los romanos en sus banquetes. Por eso es que la homilética llama eso que el creyente no debe practicar la gula. Entonces resulta, hermano, que eso es lo que vomitar de boca. Muchas veces nuestras actitudes, nuestro mal comportamiento, nuestras formas de hablar aquí adentro y fuera y en el hogar y con todo el mundo, Dios dice, mira, tú me eres repugnante, te sacaré de la asamblea. Es decir, como una expresión. ¿Cuántos creyentes Dios no ha votado de su pueblo? En la historia está, en la iglesia está. En 20 siglos Dios ha votado. Bueno, Esaú, ¿por qué Esaú perdió su primogenitura? ¿Por un plato de qué? O sea, que cambió la bendición patriarcal del ser el mayorazgo y administrar lo que el papá le iba a dejar, porque no había llegado el momento, y bueno, y entonces venía cansado de por allá y no se dio, teniendo cielo en abundancia, todo en abundancia, y sin embargo codició el potaje que tenía Jacob y le dijo, dame de eso, que Jacob se valió de eso. Entonces dice, bueno, véndeme hoy, tú quieres de esto, véndeme tu primogenitura. Y menospreció, ¿verdad? Y dice todavía el contexto aquí en hebreo, que nadie sea profano como Esaú, que por un plato de lenteja vendió su primogenitura. Eso es menospreciar lo que Dios le da. Mira, hay creyentes que son verdaderos creyentes, pero de ahí no han pasado más. Y Dios le dice, han perdido entonces toda clase de bendición, que fue lo que vimos en la otra asamblea, que nadie quite tu corona. Eso quiere decir que son hermanos cristianos, creyentes, pero que no avanzan. Tú sabes que Dios nos ha prometido a nosotros un reino, y en el reino hay de todo, pero también hay carreteras y todo que limpiar, ¿verdad? Hay que limpiar los vidrios de las casas. Hay que llevar las mascotas a sus necesidades. Hay que estar con un traje de caqui y una cosa, y cada creyente en el reino de Dios verá cómo despreció la oportunidad de crecer en la gracia y conocimiento, poniendo por obra en 20, 30 años la palabra de Dios, y no quiso. O sea, no sembró, ¿verdad? No sembró. Son esos que están más pendientes de Claro. los materiales. Claro, y no trabajó por las 5 coronas y demás premios adicionales que Dios le tiene al vencedor. Por eso es que hay 7 veces, el que venciere. Los hermanos que venzan cualquier obstáculo que tengan personales, hogareños, familiares, de laborales, estudios, de todo. Si no le pone eso a los pies del Señor para que el Señor se lo resuelva, esa persona está perdiendo. ¿Entiendes? Esa persona está perdiendo. A los que entran a la iglesia, los que vienen religiosamente o por costumbre a recibir enseñanza. Y entonces y el Señor no uno, como dice, no uno. El Señor los ve y entonces va evaluando. Y al que tiene que sacar de la iglesia, lo saca, y ese es el que vomita de su... Usted no ven en la iglesia romana, y vamos para allá,
Todos los católicos, apostólicos, romanos dicen, yo son cristianos. Mira, todos, y van una sola vez al año. Y ustedes creen que esa realmente, y lastimosamente uno los ve, que son más responsables que uno los ve que no se han aprovechado de la verdadera salvación. ¿Ah? Y uno ve que esos son personas que Dios los dejó como pasto, Dios los dejó como pasto para quemarlos, porque también Dios necesita en el infierno personas que remuevan la candela con los diablos allá. ¿Ven? Más nada. Bien, y los hermanos de esta congregación deben de trabajar por lo mínimo por una corona, como decía el apóstol Pablo, yo tengo mis coronas ganadas, ¿entiendes? Y hay que ver la obra del apóstol Pablo. Y los pastores que se fueron de esta congregación, que trabajaron para dejarnos esto, tienen sus premios ganados. Y nosotros tenemos también que luchar para que la sana doctrina aquí prevalezca, ¿entiendes? Y los que son fríos, bueno, mira, pásense para el lado verdaderamente creyente y se pregunta, ¿realmente soy hijo tuyo, Señor? Y por agradecimiento, hermano, deben de entregar sus vidas al servicio del Señor. Nosotros los que estamos aquí, la mayoría somos viejos, ¿verdad? ¿No es así? Viejas y viejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más deseamos nosotros? Sino entregarnos al servicio del Señor, porque no sabemos cuándo vamos a morir, si este año o el año que viene. Porque como dice Isaías, yo lo dije, ¿no? Todos ustedes dice Isaías que tenemos la vida aquí en la nariz, el soplo de la nariz, decía Isaías, que tanto engreídos, son tan engreídos que no le prestan atención a Dios, ¿entiendes? Están perdiendo bendiciones. Y aquí hay personas que están perdiendo muchas bendiciones, no porque Dios no quiera, sino porque la persona no persiste, no persevera, no es buen labrador en las cosas de Dios. Vamos a pasar 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué decía esta iglesia en la Odisea, yo soy rico? Materialmente eran prósperos, porque estaban plantados, edificados en una ciudad próspera, tenían un banco, fabricaban el polillo, ese que. Entonces ellos tenían todas sus necesidades materiales satisfechas, pero las espirituales habían dejado las cosas espirituales por lo material, lo estaban buscando. Entonces, como nos sucede a todos nosotros en determinados momentos, que cuando no necesitamos de Dios materialmente, lo arrinconamos. Ellos tenían al Señor Jesucristo arrinconado. Es cierto, ¿verdad? Cuando una asamblea tiene, mira, en el mundo entero, las mayorías de las iglesias ahorita que exhiben que son muy prósperas y que son número uno, y los pastores y las componentes, mira, son unas iglesias, se están ganando en exhibición a la iglesia apostólica romana. Porque, y aceptan a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí habían bancos, habían farmacias, había una fábrica de colirio, de tela, y todos los que habitaban allí en la Odisea eran sumamente ricos. ¿Y qué pasaba? Que los miembros, los creyentes de la Odisea, los de allá se habían contagiado con la fórmula estampa, las apariencias y las costumbres de los mundanos, ¿verdad? De los mundanos, porque era también una ciudad que acaparaba a muchos extranjeros. Entonces copiaban las cosas del mundo. Fue caída como le pasó a Israel. Israel copió las costumbres de las mujeres de al lado y cayeron en el pecado. Bueno, esta iglesia en la Odisea era rica en forma, en hablar, en vestir, en tener buenas casas. Incluso dice la historia que eran accionistas de muchas cosas lucrativas, ¿verdad? Eran accionistas cristianos. Ahora, cuando un cristiano tiene muchos bienes materiales, ¿qué pasa, hermano? Estamos ocupados en sus cosas personales, familiares, laborales,
que las de Dios, entonces a Dios lo tiene, que es lo que vamos a ver en el otro versículo. Entonces Dios le decía, y tú dices que eres rico, y no eres sino un desventurado, que significa desdichado. Eres un desdichado en la vida, eres un miserable en la vida, eres un pobre, eres un ciego y estás desnudo. 5 expresiones negativas que Dios le veía a esta iglesia, ¿verdad? Y le daba gracias. Y sobre todo las 2 palabras, ¿verdad? Eres un desdichado y un miserable. Oye, tú sabes cuando Dios llama a un creyente miserable, ¿verdad? Desdichado, ¿verdad? Desnudo, ¿verdad? Ciego, ¿verdad? Pobre. ¿Por qué? Porque buscaban más las cosas materiales. Y eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Pasó en mi familia, hermano. ¿Me entiendes? Y cayó mi hermano y otros más cayeron en el pecado por lo material. ¿Entiendes? Y porque Dios, es como dice el Padre nuestro, como dice, que estás en los cielos. ¿Y qué es lo demás? ¿Cómo termina? Del pan nuestro, el pan nuestro de cada día. Y Dios no nos creó a nosotros con todo. Entonces resulta, hermano, que, oye, mira, entonces si ponemos a Dios a un lugar por las cosas de nosotros, bueno, está muy bien, pero llegará el momento que morimos. Y Dios nos llama a su presencia. Pero hay 2 expresiones en Romanos 14 y también 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 5. Todos estaremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta qué hicimos, qué elaboramos, qué realizamos. Y muchos dirán, como dice ya Mateo 24 y Mateo 25, los últimos versículos, Señor, en tu nombre hicimos esto y hicimos el otro, hicimos el otro. ¿Qué le dice el Señor? No sean hipócritas y mentirosos, ¿verdad? Apártense de mí, obradores de maldad. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Dios nos llama a que despertemos el don del fuego del Espíritu Santo, que nos avivemos, hermano, que no seamos dormidos en nuestras cosas personales, porque todo es bagatela, todo se convertirá en escombro. Todo lo que tenemos aquí, como lo decía Job, el hombre más rico en aquella época del mundo, desnudo salí. Bueno, entonces todo eso se va a quedar aquí, porque vamos a perder la recompensa de lo que nos tiene aparejada el Señor. Eso sí, tenemos que trabajar. Y muchas veces la fidelidad es importante. La fidelidad, una persona que sea constantemente fiel al Señor. Como lo vemos ahí en el libro de Éxodo, dice que Josué nunca se apartaba del lugar donde Dios le hablaba a Moisés. 40 años, dice que el joven Josué aprendió viendo lo que decía y desarrollaba Moisés. Y 40 años estuvo aprendiendo. Cuando muere Moisés, Dios lo estaba casando a Josué día tras día. Llegó el momento que ese muchacho se preparó. Entonces, cuando Dios llamó a Moisés, mira, pon las manos sobre este muchacho, porque este es el que va a meter este pueblo tan grande a la tierra prometida. Pero tuvo 40 años aprendiendo. Bien, entonces, ¿qué pasa, hermano? En esta asamblea debemos nosotros, oye, aprender cada día, ejecutar. La fidelidad es importante, hermano. La puntualidad es importante. La reverencia es importante. Y lo poco que tenemos de vida, pongámoslo en ofrenda, como dice el capítulo 12 de Romanos. Presentad pues vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Hermano, ¿qué más pues? Entonces, y el que tiene sabiduría para poner, falta de sabiduría para poner esto por obra, debe de pedir, primera de Santiago allí, pedirle al Señor, pídele en abundancia. ¿Qué quieres tú saber? Bueno, el Espíritu Santo está hoy aquí ofreciendo. ¿Qué quieres tú saber? Bueno, yo te lo doy. Bien, y aquí, y el complemento de este es, fíjate, y esto pero aquí hay una cosa que quedó entre en medio de las expresiones del versículo 16. Yo soy rico, y dice, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa.
A mí en la vida, muchos hermanos en esta congregación y vecinos míos me llamaron muchas veces, pero muchas veces fanáticos, porque yo con mi esposa y mis hijos nunca faltábamos a este culto. Y lloviendo y salíamos, oímos ahí, todo eso, los muchachos fanáticos nos llamaban, fanáticos. Y nos decían aquí, ahí hay una señora que murió, ay, pero ustedes sí son fanáticos, ustedes no pierden. Bueno, no importa, estamos llamados por aquel y venimos a su presencia. Uno siempre tiene que hasta el fin, hermano, mantener la bandera en alto, hermano, en alto. Entonces, como dice el 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. A ver, yo te amonesto, yo te exhorto, yo te llamo la atención. Este es el versículo, yo te amonesto, que de mí compres oro refinado en fuego. Ese banco que estaba allí, dice la historia, que acaparaba las riquezas de todos los que vivían alrededor y en esa ciudad donde estaba la Odisea. Mira. Y ese banco era riquísimo y todo el mundo tenía allí, claro, ganaba intereses, ¿no? Entonces Dios le dice, pero toda esa bagatela se ha de convertir en nada provechoso para un creyente con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el oro afinado que Dios nos recomienda a nosotros? ¿Cuál es el oro afinado? ¿Ah? Él es el verdadero oro afinado. Él es el verdadero oro afinado, porque Él llena nuestras satisfacciones. Las tres expresiones que tenemos en la Escritura: yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo todos los días. Las necesidades tuyas, yo las cubriré. Eso sí, el Salmo 34 dice, pon delante de mí, y el 37 dice también el Salmo 30, tus delicias, y yo te daré las ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando nos distraemos con lo que tenemos por aquí y por allá, estamos perdiendo la mirada y el oído del Espíritu Santo, que nos llama a cosas superiores, a cosas superiores. ¿Por qué aquel noble rico que tenía demasiado le dijo al Señor Jesucristo, maestro bueno, haciendo que poseeré la vida eterna? Y el Señor le explicó los mandamientos. Sí, todo esto lo he practicado. Entonces, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tiene. ¿Acaso que Dios es loco? Él sabía, eso fue una prueba, claro, porque él sabía que Dios le iba a multiplicar 10 veces si él vendía aquello y lo repartía a los pobres. No que se iba a quedar, sino que la ley mandaba que el que tenía en abundancia tenía que repartir en una forma razonable, ¿verdad? Y muy matemáticamente al pobre, y tenía que darle esto y darle lo otro. No era que se iba a despojar de todo, porque él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero no citó lo más importante que mandaba la ley. Cuando en la ley, en la antigüedad, Dios enriquecía a una persona, era para que compartiera con los demás. Y él se lo dijo a Moisés, mira Moisés, tus hermanos que son pobres, tú le dirás al rico que se ocupe del pobre. Dios no eliminó al pobre del pueblo de Israel. Entonces los sostendrán y le dan esto y el otro. Y cuando los ricos vayan recogiendo ¿qué? Espiga, trigo, lo que quede atrás y lo que queden los rinconcitos, déjalo ¿para quién? A los pobres. Dios hablaba de una forma muy equitativamente para que la gente que tenían el bien de Dios pudieran administrarlo para su bien y para el prójimo. Bien. Hermano, mira, si nosotros no nos damos cuenta de todas estas cosas que Dios hoy nos está enseñando para verterlo y comprender una forma espiritual, mira, vamos a perder. Muchos aquí llorarán, como decía el hermano Rufino en sus exposiciones, que muchos llorarán en el tribunal de Cristo. Ay, cuántas veces tuve oportunidad de hacer el otro y no lo hice, pero ya es tarde. Entonces, bueno, mira, para que seas rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tu ojo con colirio para que veas.
Usted había hecho una exposición de las vestiduras y yo quería saber, era el daño pues, que uno cometía, que cómo era que podía manchar esa vestidura. Y usted dijo que también perdíamos las peores. Yo puse un ejemplo que mira, los servidores en el tabernáculo de la antigüedad se vestían de blanco, todos. Era una vestidura impecable. ¿Para qué? Para servir a Dios. Pero en el movimiento de la ceremonia que tenían el culto a Dios, salpicaban ¿qué? Sangre, yo lo expliqué. Y esa sangre que les caía en los vestidos a ellos blancos era una nota negativa, porque si no se lavaban en la fuente que significaba la palabra de Dios, entonces pasaban para allá, para el lugar santo, y eran contaminados por el pecado y transmitían el pecado para allá. ¿Me estás entendiendo? Pero era por los errores que uno comía. Claro. O sea, porque nosotros aún le pedimos perdón a Dios, pero cometimos. Bueno, eso como allá no era pecado, fíjate que los animales ya llevaban la sentencia y la maldición. Y entonces el sacerdote tenía que cuidarse de que no le salpicara ninguna manchita porque era pecado de maldición. Y para él no ser contaminado su vestidura blanca y Dios los castigara, ellos tenían que ver sobre su vestidura un cuidado transparente y mucho cuidado. Así pasa hoy en día. Nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado que nuestra conducta como cristianos evangélicos practicantes que somos de esta congregación, que mira que lo que tú por lo menos que tienes negocio, que tienes hogar, que tienes una esposa, tienes 2 hijos, etc., que nada de esos problemas que se te presenten te desanimen, te desquicien de tus deberes con tu Dios, sino que te mantenga firme como buen creyente, sirviéndole a Dios. Que los que lleguen a tu negocio diciendo barbaridades, cierra tu oído para que esas palabrotas no entren a tu oído y tú seas repetitivo igual que ellos. Porque así pasa, ¿verdad? Que cuando uno anda con algunas personas vulgares, ¿qué le pasa? Las malas actitudes, ¿no? Sí, hermano, esas son las manchas que nos pasan, hermano. Las hembras de esta congregación, aunque son unas señoras mayores, y nosotros también unos señores mayores, siempre nos sale algo de prueba, siempre nos sale, tengamos cuidado. Y si caemos en esas invitaciones inadecuadas, incorrectas, indecentes, mira, se nos manchan la vida cristiana. Eso es lo que significa la vestidura blanca. Como le decía Salomón allá en el capítulo 8, 9, versículo 8, dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume en tu cabeza. El perfume de la cabeza es el Espíritu Santo y la vestidura es la nueva criatura, delante de los ángeles, delante del Espíritu Santo. Nunca se nos olvide eso. Anda delante de mí, le dijo él a Abraham. Bueno, aprendamos a ser perfectos cada día con las pruebas, hermano. Fíjate, ¿verdad? Aquí hay 5 palabras negativas, ¿verdad? Desdichado, miserable, desnudo, pobre y ciego. Y sin embargo, aquí en el 18 dice, yo te invito a ti que te unjas con las vestiduras blancas y que uses colirio. En esa Laodicea había una fábrica de medicamentos y entre ellos ungüento, el colirio, que usaban la gente y se echaban una gotica. Si tengo problemas con mi familia, mis hermanos, o si tuviera problemas con mi esposa, por ejemplo, eso es manchar mi vestidura, porque Dios dice que si yo confieso a Él mi pecado, me son perdonados. La vida cristiana, desde que nos casamos, todo siempre va a ser problema. No hay hogar que diga que nunca tuvo, ni tiene, ni tendrá problemas. Siempre lo hay. Siempre hemos tenido, siempre todos los que están aquí, siempre habrán pequeños problemas por los hijos, por los nietos y por otras cosas en el hogar. Siempre hay inconvenientes. Y el diablo le gusta agitar al creyente en el hogar. ¿Por qué? Por los vecinos. Los vecinos tienen, los vecinos tienen el oído y la vista sobre nosotros. ¿Será verdad que este es cristiano? ¿Será verdad? Y entonces te siguen y te siguen y te siguen. Y entonces uno tiene que estar mosca, hermano. Siempre en el hogar, para que haya paz, dice, bendito el hombre que Jehová le permite edificar
una casa, pero hay de aquel el hombre que edifica su casa a su manera. Eso sí es fracaso, ¿verdad? Entonces, cuando una vez ya eso está edificado a nuestra manera, ahí hay fracaso todo el tiempo hasta que muera. Hay personas que no se dan cuenta que cuando los casan a uno hasta que la muerte os separe, hasta que la muerte os separe. Entonces uno debe de llevar esa cruz hasta que el Señor nos desligue, hermano, si somos creyentes obedientes. La oración al Señor puede todo, pidiéndole siempre poder, fortaleza, luz, ¿verdad? Para ver claro cuál es el deber mío como cabeza del hogar. Capítulo 4 de Efesios nos manda, el hombre que es cabeza del hogar debe obedecer a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Es una sucesión, ¿verdad? Entonces, hermano, debemos ser obedientes. Ahora, ¿cómo se le descubre una vergüenza a una persona? Esta gente de la Odisea aprendieron enseguida cuando el Señor, para que no se descubra tu vergüenza. Pero resulta que entre muchas cosas que sí son aplicables, cuando había un problema en un hogar, en un sacerdote, en un rey, en un profeta, ¿qué hacía con su vestidura? Entonces eso significa estoy avergonzado, estoy en prueba, estoy humillado y estoy en un gran problema. Entonces tenía que llevarlo delante de Dios. Y aquello se consideraba como vergüenza para ese rey, para ese noble, para ese príncipe, para ese especial, para quien fuera, ¿entiendes? Cuando se rasgaba su vestido, ¿bien? Entonces, claro, había muchas aplicaciones aquí, pero cuando uno ve las escrituras, como él como judío le está hablando a creyentes judíos de la Odisea, entendieron para que no se descubra tu vergüenza. Porque siempre, hermano, tenemos una fallita donde estamos como avergonzados. ¿Qué pasa? Como muchas veces cuando no nos pasa con unas pequeñitas cosas. Cuando tenemos una deuda y nos cobran así con morosidad y con sentencia de abogado y demás cosas, ¿qué nos pasa a nosotros? Nos avergonzamos porque el alguacil te trae la nota a la casa, mira, vas a pasar por el apartamento legal o a los tribunales porque debes una deuda así. Aquí está la citación. 3 días tiene para eso, no 15, 3 días. Entonces, claro, uno queda allí y si oyó al vecino de uno, uno queda como avergonzado, uno queda como desnudo y uno se siente cabizbajo y caído. ¿Y dónde? Ahora, ¿quién me podrá ayudar? Ahí es cuando uno invoca el nombre y busca la ayuda del papá de los billullos. Padre mío, mira, aquí tengo este problema. Como le dijo a Pedro, ve y pesca un pez y dentro de la boca tiene, dáselo por ti, por mí. Dios siempre, hermano, resuelve los problemas cuando somos obedientes y nos damos cuenta y traemos todo a Dios, porque Él resuelve todo, Él sabe todo, hermano. Él lo dijo, tráiganmelo a mí, siempre repetiré hasta que me muera, tráiganmelo todo a mí, bien, hermano. Y dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí viene la disciplina de Dios. Allá en Hebreos capítulo 12 dice que Dios castiga al que ama. Mira, Dios castiga al que ama. Y allá en los Proverbios dice constantemente, ¿verdad? Hijo mío, no deseches cuando eres de Él. Castigado, amonestado, reprendido, porque todo es para bien. Todo es para bien. Entonces, esto es importante. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No se les olvide que esta palabra arrepentida, el Señor se la está diciendo a la Odisea y también nos lo dice a nosotros, hermanos, constantemente. Cuando tenemos una fallita, hermanos, no la dejemos pasar. Pidamos siempre arrepentido a los pies del Señor, porque Él le agrada cuando uno confiesa, hermano. David no cometió 5 pecados inmediatamente. ¿Y qué hizo Dios?
El hombre, mira, buscaba arrepentimiento. Muchos, miles se arrepintieron. Y en toda la historia de la vida cristiana hay el arrepentimiento de corazón, hermano. Porque el corazón es malo y perverso. Bien, y cuando somos sinceros, cuando vengan el domingo, hermano, no vengan tan alegres sin haberse examinado. Cualquier cosita que hayan cometido durante la semana, pidan perdón a Dios, hermano, antes de comer el pan y tomar de la copa, para que no coman juicios, hermano, y para que Dios no los amoneste, hermano, y para que Dios no les quite las bendiciones que tiene apartadas para sus hijos y para sus nietos, y para ustedes mismos y para todos aquellos los descendientes, porque así obra Dios. Dios no le da bendición a una persona si no ve que arrepentimiento, hermano, arrepentimiento, ¿no? Y eso es importante, hermano. Y entonces aquí viene algo muy solemne, como dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vuelvo a leer. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno no oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora fíjese, ve, hermano, cuando nosotros hacemos este culto aquí todos los domingos, ¿a dónde está el Señor? Aquí en medio de nosotros. Ajá. ¿Y a dónde está en ese momento en la Odisea? Con ellos afuera. Ah, cuando el Señor se coloca afuera de una asamblea, hermano, ay, caray, ¿verdad? Está mal. Oye, eso está mal. Eso sí está mal, y esto es solemne que lo tomemos en cuenta. El Señor no estaba dentro, no lo habían, ¿qué? Renegado o para allá, ¿no? ¿Entienden? Oye, como un perro, porque cuando hay visita en la casa y hay un perro mascota en la casa, ¿qué hace uno? Sale. Así hicieron en la Odisea con el Señor. He aquí yo estoy a la puerta, a la puerta. No sucede eso en nuestras vidas, que el Señor nos habla y nos habla y nos habla, pero las palabras no pasan. ¿No les ha pasado a ustedes nunca? Que en 20 siglos, hermano, el Señor ha estado en muchas asambleas, en miles y en miles de asambleas, en la puerta, no adentro. Mira, hay una historia del famoso predicador Spurgeon a Inglaterra, y esto es una realidad y una verdad, y esto sucede, y esto queda como historia para que uno aprenda. Y él hablaba mucho, y él le tiraba mucho, porque él le tenía una fobia a los judíos. Y él hablaba, y un tremendo predicador, y bueno, casi media Inglaterra se entregó a él por sus predicaciones, sus ministerios y todo. Era un tremendo que tenía mucho del Espíritu Santo y edificaba la asamblea. Entonces resulta que él le caían gorditos lo que era judío. Y él en todas sus presentaba a los judíos, y siempre le estaba echando a los judíos. ¿Y qué es el Señor Jesucristo qué es? Judío. Ah, de origen judío, ¿verdad? Judío. Entonces él echaba, y un día que había la asamblea, estaba full, y entró, había un solo puesto en la parte de aquí del púlpito. Y entró un hombre vestido como judío, todos andrajosos, algunos judíos errantes en la época del año 1800, cuando el movimiento de Ben Gurión, entonces andaban por ahí como el judío errante, con un saco de luto, pues un abrigo negro, siempre aparentando que eran pobres y todas esas cosas. Y entonces él estaba predicando acerca de los judíos, y entró un judío y se sentó allí, y entonces él siguió predicando, y no se dio cuenta de que el que estaba allí fue el Señor Jesucristo personalmente. Sí, hermano, porque he aquí yo estoy, no con vosotros, y en algunas predicaciones y en algunos salones el Señor le da ejemplo que no seamos discriminativos y déspotas con el prójimo en las predicaciones.
Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que él predicaba y no se dio cuenta y se sentó ahí y seguía hablando los judíos. Cuando el hermano llegó y se levantó y se fue y abandonó aquello. Una persona con vista de espiritual y visionario se dio cuenta que el Señor Jesucristo entró para amonestar al predicador y a esa asamblea por qué le echaban tanto a los judíos y por qué discriminaban tanto a los judíos y por qué despreciaban tanto a los judíos cuando los ingleses tienen la mitad, el origen de los puritanos judíos, y no se daban cuenta. Entonces, ¿qué resulta? Que después de aquello, hermano, la iglesia fue mermando. Y eso muchas veces cuando al Señor lo tienen allá afuera y no lo invitan, como dice un himno, ¿no? ¿Verdad? Bienvenida da Jesús, créele pobre pecador. Bienvenida da Jesús. Es decir, cuando venimos aquí, el Señor está aquí pleno y aquí entonces con reverencia y respeto, gracias Señor por este día y aquí estoy yo para darte la alabanza y la adoración y gracias por la salvación y gracias por el perdón y otras cosas. En una horita ya me voy a ir ya, porque las caraotas que tengo en la casa me están esperando. Así viene uno. Sí, así somos. Ahora, ¿qué resulta? Que esa lección quedó como historia por otro que se dio cuenta de que el Señor Jesucristo en esa forma se presentó allí. Y cuando él salía, los rasgos que vio era distinto a todos los que estaban allá. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que yo digo que muchas veces cuando al Señor no lo invitan con decencia, con reverencia, con respeto, como debe de ser, ven Señor y quédate conmigo, porque se cumpla tu palabra, que donde estén 2 o 3, en medio de vosotros, no afuera. Oye, esta asamblea por la riqueza, por la vanidad, ¿verdad? Eran ricas, distintas a las minas. Las minas eran pobres en material, pero eran ricos en las cosas espirituales. La otra asamblea que vimos. Ahora, esto, hermano, que yo le estoy contando, nunca lo practiquen con ninguna persona aquí. Nunca. Y sean siempre como Dios quiera, invitando al Señor a su presencia. Y que el Señor siempre esté dentro de nosotros y no fuera. Ahora hay más. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Ahora vuelvo a citar para otra segunda cosa. ¿Qué le pasó? Vuelvo a repetir. ¿Qué le pasó a los 2 discípulos de Emmaús? Después que el Señor les habló, ¿qué hicieron ellos? Lo invitaron a comer. Quédate con nosotros. Y dice que él entró. Y le dieron el honor de ¿qué? Que presidieran la cena. Ahora, en esto que usted ve aquí, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo toco. Y si alguno abriere, en primer lugar, tienen 2 otros puntos más. Si alguno abriere, ¿verdad? Yo entraré a él y cenaré con él. En los Salmos, en los Proverbios, en el Antiguo Testamento, está haciendo alusión las Escrituras, el Espíritu Santo, al amigo de esta familia, un ejemplo, ¿no? Siempre uno tiene un amigo, ¿verdad? Y en este caso, el Señor está usando la ilustración allá de lo que era un amigo cuando venía de viaje y si llegaba justamente a la hora de la cena, ya las costumbres judías era que a las 6 de la tarde, por regla, tenían cerradas ¿qué? A las puertas de su casa y era la hora de la ceremonia de la cena. Y el judío era muy ceremonial en cuanto a compartir con su familia la hora de la cena. Era sagrada para ellos, inviolable. Entonces, cuando había una interrupción de afuera, había que ver por la puertica quién era. Entonces, claro, el Señor así usa esa alusión. Mira, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cuando el vecino abrió, es mi amigo, le abrió y entró. Y esta expresión, cenaré con él y él conmigo, era costumbre de los judíos. Y así era como entonces llegaba la buena recepción de ese hogar de la casa a ese viajante que venía y le daba la bienvenida.
le daba la bienvenida, entra, lávate las manos, lávate el rostro, aquí hay agua limpia, aquí hay ropa, acomódate, ven y cena conmigo. Y se le daba el honor de presidir la cena con la familia. Así es lo que está reclamando el Señor Jesucristo a esta asamblea de Laodicea. ¿Entiendes? Tenían al Señor fuera y cuando él tocaba la puerta y estaban entretenidos en sus cosas materiales, estaban perdiendo bendiciones. Por eso los califica: ustedes son unos desdichados y miserables, pobres y ciegos que no se dan cuenta. Y cuando uno es ciego en una asamblea, uno no ve la nota que el Espíritu Santo nos está indicando. Mira, fulano no está bien, aquella familia tampoco está bien. Ora por ello. El Espíritu Santo le indica a nosotros los dirigentes que seamos hombres de interceder siempre y por los demás ovejas. Porque dijo el Señor: ¿pastorea qué? Pastorea mis ovejas, pastoreala, no dale golpe, no dale puntapié, no quitarle la lana. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que esto que es aquí, yo estoy a la puerta, también sucede cuando Dios está amonestando a un pecador que es frío en la congregación y lo ha estado llamando y la persona no abre la puerta de su corazón, ¿verdad? Y que el entrar del Señor en una vida de pecador, ¿ah? Oye, es una grandeza, es un nuevo nacimiento, es una redención, es una salvación, es una nueva vida, es una maravilla y le abre los ojos cuando Cristo entra en nuestros corazones. Bien, como dice el himno: yo ciego fui y ahora puedo ver. Entonces la persona, a través de un arrepentimiento que le da cabida, entra: Señor, en mi corazón. Oye, eso es nunca dejar al Señor por fuera. Y hay hogares también que vuelvo a repetir, hay hogares que tienen al Señor Jesucristo en la puerta. ¿Por qué? ¿Quién me hace una descripción? Porque el Señor Jesucristo en algunas vidas cristianas está en la puerta de la calle, en la casa, en un apartamento. Dígame por qué. ¿Cuál es en una vida muchas veces se compone de, como lo vimos en oraciones, gente que son creyentes, gente que no son creyentes en un hogar. Siempre hay creyentes y no creyentes. Y cuando el creyente le permite por lo menos que le sale un hijo salsoso o una hija salsosa y tiene el picó a todo volumen los días domingos, ¿qué pasa? El Señor dice: mira, entonces aquí yo estoy a la puerta, pero mira, ahí tienen un merengue ustedes, aquí tienen un disco, mira, aquí tienen ustedes un alboroto, ¿y cómo quieren yo que entre en su vida? No, güey. Entonces el Señor, mira, está molesto. Y hay hogares que no tienen la bendición, incluso hay hogares que no se logra ni la sanidad que están pidiendo por el mal comportamiento de alguna familia. Bien, alguna familia. Y hay problemas que algunas madres favorecen más a los hijos que el mismo esposo, cabeza del hogar, y lo botan para la calle y le dicen de todo. ¿Por qué? Porque aprueban lo que la mamá quiere. Aprende ese picó, hijo, vamos a hacer el otro y el otro. Eso es moderno, eso lo he visto yo y lo he palpado, y por eso lo estoy hablando con seguridad. Entonces, ¿qué pasa? El Señor no está en esos hogares. Y es por eso que mucha gente hablan de una forma fea del evangelio. ¿Y estos que son? Evangélicos. ¿Ah? Pero hacen peor que el inconverso. Sabiendo que Pedro nos dice: si alguno parece como cristiano, no se avergüence de esto, sino que antes glorifique a Dios en esto. Es un honor, hermano, cuando en un hogar le damos la entrada al Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús, mora en mi hogar. Que tú seas el santo de este hogar, como te estás presentando aquí en el primer versículo, ¿verdad? Yo soy el que soy, el amén, ¿verdad? Te estás presentando, que mi hogar sea para ti y que tú santifiques mi hogar, como le pedimos: santifica esta asamblea, santifica esta casa, santifica esta cuadra. Hermano, Dios nos concede eso, hermano. Bien, Dios nos concede. Por eso es que la palabra santo no la entendemos. Yo soy santo y ustedes
Sean santos. Ahora, para terminar, ¿cómo ser santo? Dale la primicia al Señor. En primer lugar, pero también llevar una vida, ser santo, hermano. Cuando nosotros tomamos una decisión delante del Señor, sí, Señor, ven mi hogar y líbrame de esto que tú estás diciendo aquí, que soy un desdichado, que soy un miserable, que soy un pobre, que estoy desnudo y que estoy ciego. Señor, líbrame. Ese lo está diciendo aquí. Líbrame, Señor, líbrame. Entonces Él viene, como no, dado, bueno, para eso tiene todo poder, ¿no? Entonces, hermano, tomemos la cosa como Dios nos la está aplicando y como nos está enseñando, para que seamos una asamblea más próspera, más llenas de bendiciones, más tomada en cuenta por la Trinidad, y nos enviará, hermano, no solamente esta asamblea, en nuestros hogares, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, llegará esa extensión de bendición, hermano. Y como dice el último 21, como dice el 21, Y uno dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿quiénes fueron los que vencieron en la antigüedad y se sentaron en el trono de los reyes? Que Dios no miente. ¿Quiénes fueron los que se sentaron al lado de unos reyes, unos que vencieron y pusieron a Dios por primer lugar? Y Dios le dio la oportunidad. Hay como 4 de ellos. José, ¿qué hizo José? Honró a Dios y se libró de todo aquello. ¿Y con qué lo premió? Era un extranjero. ¿Y con qué lo premió Dios? Que se sentara el tercero en el reino, el tercero. Tú serás el tercero en mi reino. Ese es un premio especial que se lo ha de ganar el que es grande en espíritu. Oigan bien, en espíritu, en grandeza, en conocimiento, que obedece al Padre. Y Dios le permitió eso a José, uno de los tipos más perfectos del Señor Jesucristo. Y el segundo fue ¿quién? De 17 años, ¿verdad? Fue superado en espíritu y superó a Sadrach, a Mesach y a Abednego en conocimiento, y a todos los babilonios estudiantes. ¿Y de dónde lo puso Nabucodonosor? Lo puso de tercero. No se le olvide que siempre en el trono está ¿quién? El rey y la reina. Entonces siempre de tercero. Entonces aquí el Señor Jesucristo invita al vencedor que si vencemos cualquier prueba, obstáculo en nuestra vida, no es que le vamos a quitar el trono al Señor Jesucristo, me estás apretando, arrímate para allá. No, esa es una forma de hablar, que nos sentaremos más cerca del trono donde Él va a reinar, aquellos vencedores, que hayamos vencido que todas estas cosas que estas 7 iglesias nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Que dejemos lo malo y hagamos lo bueno, hermano. Y termina aquí, y el que tiene oído para oír, pero hermano, llevémonos eso, como yo anoche quedé impresionado, llevémonos eso, hermano, en la cabeza, que el Señor nunca esté fuera de la puerta, sino que el Señor nunca esté fuera del hogar, sino dentro, que el Señor no esté fuera de nuestros corazones, sino, bueno, esas son las 3 deseos que el Señor desea para todos nosotros los que estamos hoy en esta asamblea. Ahora, hermanos, hasta aquí terminan las 7 asambleas, las 7 iglesias. Ahora viene el capítulo 4. Léanse el capítulo 4, porque ahí es donde viene la candela, ahí viene donde vienen los tropiezos, ahí viene, yo no entiendo, pero léanlo en sus casas. Estamos hablando del Apocalipsis. Bien. Léanlo, hermano. No se crean que ustedes, disculpen, ustedes no son brutos ni brutas. Son inteligentes, hijas de Dios. Y si ustedes lo leen como debe ser, el que tiene oído para oír, oiga, lo van a entender. Y el Espíritu les va a revelar. Y ustedes van a coincidir conmigo en las exposiciones sucesivas que yo voy a detallar aquí. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.